y el día de hoy vamos a hablar de un tema laboral que es de bastante interés, sobre todo para las empresas. Vamos a hablar hoy día con el señor Jorge Luis Acevedo, él es socio del estudio Benítez, Forno y UGAS, y vamos a hablar de intermediación laboral y tercerización de servicios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Lucho, ¿cómo estás? A ver, me gustaría primero empezar, digamos, explicándole a la gente cuáles son las características para que una persona tenga que estar en una planilla de una empresa y que la empresa no solamente, digamos, la tenga fuera de planilla diciéndole, no, tú solamente tienes que estar en un contrato de locación de servicios. ¿Cuáles son esas tres características? Perfecto, Lucho. Mira, para empezar a explicar este tema, es importante saber que cualquiera de nosotros o los televidentes que quieran crear una empresa, nosotros lo pueden hacer porque hay una libertad de empresa garantizada en la Constitución. Esta libertad de empresa permite a las personas, que son las dueñas de las empresas, organizarse conforme lo consideren conveniente y contratar personal. En ese tipo de organización pueden contratar directamente a su personal. Si lo contratan directamente, tienen que cumplir con los tres elementos esenciales de una relación laboral. ¿Cuáles son? Prestación personal de servicios, ¿no es cierto? Subordinación y remuneración. Como la prestación personal y la remuneración también se dan en un contrato de locación de servicios, lo que identifica, ¿no es cierto?, el elemento central de lo que es la relación laboral es la subordinación, que supone que el empleador tiene la facultad frente al trabajador de dirigirlo, de fiscalizarlo y, en su caso, de sancionarlo. Si se confirman estos tres elementos en una relación, el trabajador tiene que estar en las planillas de la empresa que lo ha contratado. Eso se llama contratación directa. Para poner un ejemplo, es decir, una persona que está trabajando en una empresa y la persona, bueno, brinda un servicio, la persona recibe una retribución, pero adicionalmente a eso, la persona tiene un jefe directo y el jefe directo le tiene que decir todos los días, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y si no lo cumples te vas. Yo te voy a fiscalizar para ver si efectivamente lo que estás haciendo está bien, y por último, si no lo haces bien, yo te voy a sancionar, te voy a poner un memo, te voy a poner una falta. Eso ya es una subordinación, se establece el concepto de subordinación y por lo tanto esa persona está obligada a estar en planilla de esa empresa. Correcto, correcto. Okay. Y también hay que tener en cuenta que ya en Lima entra en vigencia la nueva Ley Procesal del Trabajo el 5 de noviembre y esta ley establece además una presunción de laboralidad, con lo cual se presume que un trabajador que presta servicios en una empresa es trabajador, con lo cual se libera al trabajador de probar la subordinación. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se contrata a personal locador, ¿no es cierto?, hay que contratarlo siempre que realice labores autónomas, ¿no? Y hay que probar esa autonomía. Entonces, eso es un tema que hay que tener presente, ¿no? Ahora, las empresas pueden contratar indirectamente personal y ahí me gustaría que nos expliques cuáles son las formas de contratación indirecta. Me gustaría empezar con un primer cuadro que nos has traído para explicarnos este tema. Y comenzamos con intermediación laboral, que es una de las primeras formas. Así es. En la intermediación laboral, lo que ocurre es que una empresa, por ejemplo, Jorge Luis Acevedo, ¿no es cierto?, contrata a la empresa de Luis Sánchez, ¿no es cierto?, para que Luis Sánchez le brinde personal, le destaque mano de obra. Entonces tú tienes en tu planilla, por ejemplo, a Clorinda, y me desplazas a Clorinda a mi empresa, a la empresa de Jorge Luis. Pero esos casos solamente se pueden dar cuando yo, en mi empresa, tengo un tema de suplencia. Por ejemplo, una secretaria se ha ido, ¿no es cierto?, de vacaciones, y te contrato a ti para que tú me desplaces a una secretaria y yo la dirijo. Entonces tú y yo compartimos el poder de dirección con respecto de la secretaria que me ha desplazado. Eso es lo que dice en el cuadro de actividad temporal. Así es, en el caso de suplencia o ocasionalidad. También existe la posibilidad de contratar a una empresa de intermediación cuando se trata de actividades complementarias de la empresa. ¿Qué es una actividad complementaria? Aquella que no es consustancial al giro del negocio. Lo principal es aquello que si tú lo interrumpes, si hay ausencia de esa actividad, la empresa se interrumpe o se suspende las actividades. O sea, es de tal naturaleza esa actividad que si tú la dejas de hacer, esa empresa queda paralizada, ¿no? Esa es la actividad principal. Lo que es complementario, ¿no es cierto?, es aquello que no es consustancial. Por ejemplo, limpieza y vigilancia, ¿no? Uno contrata a una empresa de intermediación generalmente para actividades de seguridad, vigilancia y limpieza. Entonces, en esos casos también me desplazan personal a mi centro de trabajo y compartimos en menor grado la dirección, pero igual lo compartimos. Ahí, ¿no?, tú como empleador y yo como receptor de ese personal compartimos la dirección de ese personal. Y el tercero es actividades especializadas que también son complementarias, pero tienen un grado de especialización mayor, ¿no? En ese caso la ley establece que la subordinación no se comparte, pero es un tema que
creo yo, entra más en un tema de tercerización, ¿no? Generalmente lo que se utiliza en intermediación son las actividades temporales, que es excepcional, tema de suplencia u ocasional, y las complementarias, que son seguridad, limpieza y vigilancia. Eso quiere decir, para que la gente lo entienda perfectamente, y podemos ir ya al siguiente cuadro, es que limpieza, vigilancia, si tú contratas como empresario digamos, a un personal para que haga limpieza o vigilancia, no directamente, sino a través de una empresa, eso es intermediación laboral, y por lo tanto estas personas tienen que estar en la planilla de la empresa de limpieza y vigilancia. Correcto. Pero hay otro esquema que es este de acá, que es la tercerización de servicios. Y aquí Correcto. hubo todo un tema, digamos, que ha salido en los periódicos en los últimos días y que ha causado un poquito de temor a los empresarios con respecto a contratar a personal, digamos, para las actividades del corazón del negocio. A ver si nos puedes explicar un poquito qué implica tercerización de servicios. En primer lugar, hay que tranquilizar, ¿no?, a las empresas, ¿no es cierto?, y también a los trabajadores, porque sí es posible la tercerización, y la sentencia que hace poco ha salido del Poder Judicial ratifica la validez de contratar empresas de tercerización de servicios. Pero hay que contratarlas bien, ¿no es cierto? O sea, evidentemente la tercerización de servicios presupone que yo contrato a un tercero para que ese tercero se encargue de una etapa integral de mi proceso productivo. Por ejemplo, si yo soy una empresa que produce gaseosas, ¿no es cierto? Las produce, las distribuye y las vende. Y tú eres una empresa que distribuye. Entonces yo quiero dedicarme solamente a la producción, porque ese es mi core business, o eso es lo que sé mejor hacer. Y te contrato a ti, a tu empresa, para que distribuyas mis gaseosas. Ese contrato de distribución es un contrato de distribución, ¿no?, de tercerización de servicios, en virtud de la cual se tienen que cumplir 4 elementos. A ver. Tú, como empresa de distribución, que me da servicios a mí, que soy el productor de gaseosas, tienes que asumir ese servicio por tu cuenta y riesgo, con tus propios recursos técnicos, financieros y económicos. Tienes que ser responsable de tus actividades, y lo más importante es que tienes que dirigir exclusivamente a tu personal. El personal que está en tu planilla, los que realizan la labor de distribución, en este ejemplo que hemos puesto, tiene que estar subordinado solamente a ti. Si yo lo subordino, se desnaturaliza la tercerización. Y ese personal que yo estoy dirigiendo indebidamente pasa a mi planilla. Ya podemos sacar el cuadro para explicar un poquito entonces lo que ha sucedido, digamos, en los últimos días. Ha habido un reclamo de, digamos, un trabajador en una empresa, y lo que sucedió finalmente es que el trabajador dice, digamos, se le puso, no sé si la multa a la empresa, pero dice el trabajador: oye, yo estaba trabajando, digamos, a través de una tercerización, pero yo me subordinaba directamente al jefe. O sea, es como que la distribuidora o la creadora de gaseosas lo dirigía directamente este trabajador de su distribuidora de gaseosas. Entonces, Claro. eso está prohibido. Claro, yo no puedo yo te contrato a ti para que tú me brindes el servicio en forma integral y tú dirijas a ese personal. Pero si yo, que te contrato a ti como empresa, lo dirijo, entonces ahí se genera una desnaturalización de la tercerización, y por tanto ese trabajador pasa a mi planilla. Es lo que ocurrió en el caso que recientemente ha comentado los periódicos, ¿no? Sí, ahora, acá nos has traído un cuadro final para justamente explicarnos la diferencia entre ambos esquemas, ¿no? A ver si nos puedes comentar un poco ese tema. Sí, efectivamente es lo que la resolución del Poder Judicial destaca 4 diferencias. La primera es que en la intervención laboral yo contrato a la empresa de intermediación para que me provea personal, me dé mano de obra, ¿no es cierto? Y compartimos la dirección de ese personal. En el caso de la tercerización de servicios, lo que yo contrato es un servicio integral. Servicio de distribución, servicio de maquila, servicio de comedor, es un servicio. No contrato una provisión de mano de obra, yo quiero un servicio integral. Ese es el primer punto. El segundo es que la intervención se puede solamente para temas temporales, ¿no es cierto?, para temas complementarios y complementarios especializados, nunca para intermediar la actividad principal en forma permanente de la empresa. No se puede intermediar la actividad principal. En cambio, en la tercerización de servicios sí se puede encargar a un tercero parte de la actividad principal. Eso es lo esencial, ¿no?, lo que identifica la tercerización. De acuerdo. Tercero, la relación que existe entre el trabajador, ¿no es cierto?, con su empleador es de subordinación, ¿no es cierto? Y esa relación de subordinación también se da con la empresa que contrata a la empresa de intermediación. Ahí compartimos la subordinación respecto al trabajador destacado en la intermediación. En cambio, en la tercerización de servicios no existe ese compartir. No compartimos ningún nivel de dirección con el trabajador de la empresa tercerizadora. Solamente yo coordino contigo, ¿no?, o coordino con el trabajador, pero nunca hay subordinación. Entonces, no puede haber subordinación de la empresa que contrata a la otra empresa respecto al personal que realiza las labores de tercerización.
Y finalmente, no es relevante, dice el Poder Judicial, el resultado de la intermediación. En cambio, sí es relevante el resultado en la tercerización, porque justamente lo que yo contrato en una tercerización son servicios. Así es. Y quiere saber el resultado. Así es. Ok, entonces creo que para tener, digamos, un consejo final, tanto para trabajadores como para empresarios, sobre todo en el caso de lo que acaba de suceder, es lo siguiente. Si tú eres una empresa que le brindas un servicio a tu cliente, que es otra empresa, destacas personal por tercerización a esta otra empresa, que es importante el tema de destacar personal. Correcto. Lo que no puede suceder es que tu cliente esté, digamos, o tu trabajador esté subordinado a tu cliente, porque eso desnaturaliza completamente el esquema y por lo tanto ese trabajador debería estar en teoría en planilla de esa empresa. Entonces, si por ejemplo eres una empresa de distribución de gaseosas y tienes, digamos, trabajadores que van en los camiones y distribuyen gaseosas, lo que no puede suceder es que ese trabajador, a la hora que llegue pues a la empresa de tu cliente, que es una productora de gaseosas, el jefe o el gerente de esta empresa le diga a tu trabajador qué es lo que tiene que hacer. Porque ahí hay subordinación y ahí probablemente vas a tener un problema y te pueden poner una multa y adicionalmente el trabajador va a tener que pasar a la planilla de tu cliente. Así que, bueno, ya lo saben, muchas gracias más bien por los consejos, Jorge, como siempre bastante interesantes. Y bueno, esta información la vamos a poner como siempre en el Facebook de Valor Agregado, www.facebook.com/Valor Agregado TV para los interesados. Y como siempre nos vemos con más el día de mañana en Valor Agregado. Cuídense, nos vemos.